Pau. Muy buenos días, amigos televidentes. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el tema del Feng Shui, pero de una manera un poquito más... más personal. Más personal, se podría decir. Lo que vamos a hacer el día de hoy es empezar a trabajar el Feng Shui desde el punto de vista interno. Vamos a tratar entonces algún tema muy importante y cómo manejarlo también además, porque el tema del Feng Shui siempre va a ser importante tratarlo, pero con tips distintos, porque no puede ser tratado como cualquier cosa, mi querida Cata. Siempre va a ser importante el tema de saber cómo manejarlo, como nos habías comentado en alguna ocasión, hay diferentes formas de colocar desde una planta, desde una vela, así que también debe funcionar en lo personal cómo saber manejarlo adecuadamente. Pues sí, como les había comentado en todos los programas que hemos hablado sobre el Feng Shui viene a ser una técnica en donde el objetivo principal es la distribución de los objetos dentro de tu hogar, es decir, el orden, la limpieza dentro de lo que es tu hogar. Entonces, obviamente, si hablamos de un Feng Shui interno, lo que vamos a hablar es de cómo podemos empezar a poner en orden todos estos puntos como emociones, sentimientos, pensamientos dentro de nosotros mismos y cómo empezar a crear una limpieza interior para poder estar en paz con nosotros, porque en verdad las técnicas de Feng Shui son muy útiles en lo que respecta a la distribución de objetos a nuestro alrededor, a nuestro entorno, porque es un reflejo de quienes somos. Pero mucho más importante, y para que obviamente tenga mayor efecto la realización del Feng Shui, primero debemos enfocarnos en nosotros. Y justamente por este punto, el día de hoy vamos a tratar un tema que es bastante importante, no solamente a nivel de hacer una limpieza interior, sino también para mejorar la prosperidad en nuestra vida, que es el tema del merecimiento. El tema del merecimiento con respecto a aceptar cuando nos merecemos ciertas cosas y también tener el valor de saber qué es lo que está dentro de nuestras vidas y qué también no nos merecemos, porque podemos decir, sí, yo me merezco esto, pero por tener el ego tan alto, pero en realidad nos están haciendo las cosas como para ser merecedores de alguna situación o de alguna circunstancia. Bueno, justamente empezando por ahí, la primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿qué es el merecimiento? Normalmente se define el merecimiento como algo que uno tiene que hacer para merecer tal cosa, lo que tú acabas de expresar, o alguna cualidad que uno debe de tener para poder merecer algo, o de premio o de castigo. Y yo les invito, tanto a ti, Pau, como a los amigos televidentes, a preguntarnos si es verdad, si esto es verdad, si tiene que ser así, si nosotros debemos de hacer algo o tenemos que tener una cualidad para sentirnos merecedores. Desde mi punto de vista muy personal, de lo poco que yo he venido investigando acerca de muchísimos temas en lo que se refiere a la parte de evolución personal, se podría decir, yo les podría decir que no, uno no tiene que hacer absolutamente nada para sentirse merecedor, porque debemos recordar en primera instancia que nosotros solamente por el hecho de existir, por el hecho de ser hijos de Dios, nosotros ya nos lo merecemos todo, y en esto incluyo amor, prosperidad, abundancia, todo, absolutamente todo. Pero lastimosamente la sociedad se ha encargado desde niños, a partir de los 3, 4 años, a partir de que el niño ya empieza a ir a la guardería, empieza a ir a la escuela, nos han enseñado que uno tiene que hacerse merecedor de las cosas. Que uno tiene que ganarse las cosas. Que uno tiene que ganarse las cosas. Y obviamente es así como vamos haciendo de mérito el valor personal que ya tenemos. Y obviamente es de esta manera que desde niños empezamos nosotros a querer que las demás personas nos aprueben. En primera instancia son las notas. Esperar la aprobación de la gente. Siempre estamos pendientes de la aprobación de la gente. Estamos pendientes nos han educado en una sociedad en donde el tener implica el merecer. Entonces, si yo tengo, en caso de estudiantes, si yo tengo buenas notas, entonces me merezco un buen trato. Si yo, por ejemplo, en el caso de físicamente hablando de las mujeres, si yo tengo un buen cuerpo, si yo soy bonita, entonces me merezco una persona que me quiera, que me valore, que me respete. Si yo soy fea, si soy gordita, si no sé, entonces no me lo merezco. Y eso obviamente son ideas que nos han ido inculcando desde muy niños y que hasta la fecha nos siguen metiendo eso.
Pero yo les invito a plantear las cosas de manera diferente, en el sentido de que empezar a desarrollar este sentimiento de merecimiento, porque es un sentimiento que lastimosamente se ha ido menoscabando. Y no es que uno tiene que empezar a sentirse culpable y decir, sí, o sea, yo no soy merecedora, sino más bien empezar a darse cuenta de cuánto yo estoy creyendo este pensamiento de no ser merecedora. Porque lastimosamente esto tiene mucho que ver en cómo te va con tu vida. Porque si yo no me siento merecedora, aquí viene la frase en donde dice, es demasiado bueno para ser real. Entonces, cuando me llegan bendiciones, utilizo la frase, es demasiado bueno para ser real. O algo va a pasar, pero resulta que no va a terminar siendo ¿y qué completamente pasa? tan cierto. Obviamente, como tú le estás poniendo energía al hecho de decir, es demasiado bueno para ser real, entonces no lo estás creyendo, la bendición se desvanece, desaparece. Un ejemplo sería en el caso de, que tú quieres comprarte un auto. Entonces dices, no, yo tengo el sueño de comprarme un auto, me voy a comprar el auto, y las cosas empiezan como a ponerse en tu camino para que el auto se consiga. Pero al momento que ya estás viendo que todo está funcionando y que ya está yendo a salir tu auto, o tu esposo, o tu, no sé, algún sueño personal, algo que tú ya quieres hacerlo, en el momento que ya ves que todo está funcionando perfectamente, te dices, es demasiado bueno para ser real, y empiezas a boicotearte a ti misma y empiezas a decir, no, a lo mejor no voy a tener dinero, a lo mejor se me va a presentar esto, en el caso de un viaje, a lo mejor el viaje se me va a cancelar, a lo mejor no, entonces empiezas a ponerte obstáculos. Estamos llamando a la energía negativa. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa? Como todo lo que yo creo y en todo donde yo pongo mi atención es lo que manifiesto, tu sueño que ya estaba tal vez a punto de realizarse, se cae. Entonces, obviamente, justamente por esto traje este tema a colación, el merecimiento, porque tenemos que empezar a sentirnos merecedores, a sentirnos merecedoras, y no solamente hablo del tema de mujeres, tanto hombres como mujeres tenemos el mismo problema, todos, absolutamente todos, no nos sentimos merecedores. Cuando tenemos algo bueno o demasiado bueno, decimos no, algo malo va a pasar, y obviamente eso sucede. Entonces, el día de hoy traje algunos tips para empezar a analizar este tema, a analizar por lo menos a que se lo planteen. Pero aquí también a mí se me vienen dos interrogantes, mi querida Cata, discúlpame que te interrumpa, pero realmente el tema es demasiado interesante, y es el hecho de muchas veces sentirnos merecedores de cosas que no nos competen, o de cosas que tal vez no están dentro de, por ejemplo, yo decir, me siento merecedora de tener todo lo que tenga en mi vida porque soy yo. Ahí entra también una parte muy importante del ego, sí, del egocentrismo y de cosas que menosprecien o minimicen al resto de la gente. Ok. Mira, justamente esta parte del ego, dentro de cada una de las personas nosotros tenemos una vocecita que siempre nos está diciendo cosas, que no es malo, el ego no es malo, el ego es simplemente una parte de nosotros como seres humanos que bien o mal nos hace advertencias. Lo que está mal es que nos dejemos llevar completamente por esa parte. Pero, por ejemplo, lo que tú acabas de manifestar en el sentido de yo me merezco las cosas, no está mal. Nos han enseñado justamente a que uno tiene que ser modesto. Entonces, la modestia es que si yo, digamos, si yo soy bonita, si yo soy una profesional, si, no sé, si tengo todo lo que yo quiera. Sí. En el momento que yo estoy hablando con otra persona, entonces la otra persona, si yo le digo, mira, yo tengo esto, y me siento orgullosa de eso, me siento feliz, y si tú me haces un piropo, a mí te digo, sí, es verdad, no te digo, ay, no me lo merezco, sino que te digo, sí. Eso está mal visto dentro de esta sociedad. ¿Por qué? Porque obviamente el sentirse bien con uno está visto como que uno no es humilde, como que uno no es modesto. Entonces, tú para ser aceptado por la sociedad, entonces, ¿qué pasa? Tú ya no quieres reconocer los valores que tú tienes, las virtudes que tú tienes, las cualidades que tú tienes. ¿Por qué? Porque si las reconoces, entonces no eres humilde, y como no eres humilde, entonces la sociedad no te acepta. Entonces, ¿qué haces tú? Empiezas a denigrar, entonces empiezas a guardar las cosas que tú sabes que vales, y empiezas a decir, no, pues sí, mejor no lo digo, y obviamente ya no te lo crees. Y contrariamente a esto, si tú te pones a pensar, hay muchísimas personas que les va bien en la vida, no importa sean buenas, sean malas, tengan acciones
digamos, catalogadas por la sociedad como malas, en el caso de solamente los narcotraficantes, digamos, ¿ya? No estoy diciendo que sea un ejemplo a seguir, pero, por ejemplo, hay personas que no son tan buenas en el sentido de con los demás y les va bien en la vida. Y tú dices, ¿por qué? Porque no hay justicia divina, Dios no es justo y las cosas no funcionan así. Dios no es que no sea justo, sino que Dios es nuestro Padre y nos ama a todos, a los hijos buenos, a los hijos no tan buenos. Pero ¿qué pasa con este tipo de personas? Este tipo de personas se saben merecedores, se saben que ellos se lo merecen todo, absolutamente todas las cosas buenas de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos están creando todas las cosas buenas que les suceden. En cambio, las personas que se optan por ser modestas, que la modestia no es buena para nada, absolutamente, estoy en contra de la modestia. Una cosa es ser humilde y otra cosa es ser modesto. La modestia te cubre tus virtudes. La humildad tú las sabes que las tienes y las reconoces, nada más. Pero... Y también, bueno, como tenemos un tiempo un poquito corto, mi Cata, el tema de también al momento de querer ser merecedor de algo, pero nos llevamos de este pensamiento negativo que nos boicotea a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo tratar de evadir este pensamiento negativo? En realidad ser más positivos y saber creernos las cosas, porque claro, el rato dices, sí, me está pasando, pero después, ¿y si pasa tal cosa? ¿Y si realmente no llega a suceder? ¿Y si no llega al punto en el que tiene que ser? ¿Cómo también cambiar, autocontrolar este pensamiento? En primera instancia, tener paciencia con uno mismo, porque son cosas nuevas. Hemos estado viviendo en una sociedad donde teníamos determinado tipo de creencias. Entonces, en primera instancia, tener mucha tolerancia, mucho amor, mucha paciencia contigo. Y en segunda instancia, traje algunos consejitos para empezar a ver este tema, o sea, para por lo menos que nuestros amigos televidentes se lo planteen. Uno, para poder saber cómo va en cuestión de su merecimiento, tiene que empezar a ver cómo está su vida. ¿Soy feliz con la vida que tengo? ¿Me gusta mi vida? ¿Me gusta quién soy? ¿Quién soy? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me siento y cómo me valoro? En segunda instancia, algo que es muy importante en la parte del merecimiento es el hecho de consentirte. Consentirte y sentirte bien consintiéndote. ¿Cómo me estoy cuidando en cuanto a alimentación? ¿Cómo estoy durmiendo? ¿Estoy haciendo ejercicios? ¿Cómo es la relación con mi familia? ¿Estoy siendo amor o no? Otra de las cosas es empezar a aceptar, empezar a recibir, porque hay muchas personas que tenemos problemas para recibir. Nos encanta dar porque nos han educado con la onda del dar y que el dar está bien, pero el recibir te cuesta. O sea, por ejemplo, si viene una amiga y te dice, ¿sabes qué? Vamos, te invito a comer. Entonces, ok, le aceptas, pero luego le dices, pero después pago yo. Entonces, no estás aceptando realmente, porque no tienes que pagarlo. O sea, si alguien viene y te invita a comer o te regala flores o lo que sea, no tienes que ponerte a mano, sino que simple y sencillamente lo tienes que aceptar. Entonces, esos son como algunos... Porque son cosas que tienen que llegar. Ajá, porque tú te lo mereces, porque tú provocaste ese sentimiento en la otra persona para que se haga, porque si no, no lo estarías recibiendo. Así es, mi querida Cata, muchísimas gracias.